No hay nada como el dolor de ser rechazado por aquellos por quienes lo has sacrificado todo. Burnanton conoció ese dolor el día en que sus propios hijos lo echaron de la casa por la que había trabajado durante 40 años para mantenerlos. A los 60 años, se quedó en el porche con 2 bolsas de basura llenas de ropa y su viejo perro Copper, viendo cómo sus hijos cambiaban las cerraduras. Lo llamaban una carga. Decían que era demasiado viejo, demasiado lento, que les costaba demasiado. Lo que no sabían era que su padre tenía $200 millones escondidos, dinero procedente de una patente de software que vendió hace décadas bajo el nombre de otra persona, dinero que nunca tocó ni mencionó. Entonces, ¿qué hace un buen hombre cuando la familia que ama le da la espalda? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete mañana. He guardado algo muy especial para ti. La lluvia había comenzado justo cuando Stuart cambió la última cerradura. Burl recordaba ese detalle con especial claridad, cómo las primeras gotas golpeaban la barandilla del porche, manchas oscuras que se extendían por la madera desgastada como manchas de tinta. Su hijo ni siquiera había levantado la vista de la ferretería, ni había cruzado la mirada con él mientras probaba la nueva llave en el cerrojo. Clic. El sonido de una puerta que se cerraba tras 40 años de paternidad. Es por tu propio bien, papá. Era Margot quien hablaba, con su voz de agente inmobiliaria, suave y entrenada. Estaba de pie junto a su Mercedes, con los brazos cruzados, ya distanciada de lo que estaban haciendo. Ya no puedes cuidar de ti mismo. La casa se está cayendo a pedazos. Tú te estás cayendo a pedazos. Burl no dijo nada. ¿Qué podía decir? Había criado solo a estos 3 hijos después de que su madre, Lenore, se marchara. Stuart tenía 8 años entonces, Margot 6, Garrett apenas 4. Había trabajado turnos dobles como ingeniero de software, había asistido a todas las obras de teatro del colegio y a todas las reuniones de padres y profesores, les había enseñado a montar en bicicleta, a llevar las cuentas y a tratar a las personas con respeto. O eso creía él. Hemos encontrado un centro, añadió Garrett, mirando su teléfono sin levantar la vista. El más joven, el asesor financiero, limpio, asequible, tienen actividades, planes de comidas. Estarás con gente de tu edad. Tengo 60 años, no 90, dijo Burl en voz baja. Tienes 60 años, artritis e hipertensión, le recriminó Stuart, con su voz de abogado corporativo, pronunciando cada palabra con claridad. ¿Qué pasará cuando te caigas? ¿Cuando tengas un derrame cerebral? No podemos estar controlándote constantemente. La verdad era que nunca lo habían controlado. La última visita de Stuart había sido hacía 8 meses, una visita rápida de 20 minutos entre comparecencias judiciales. Margot llamaba una vez al mes, siempre con prisas, siempre con una excusa para colgar. Garrett enviaba mensajes de texto en vacaciones. Burl había visto cómo sus hijos se alejaban con el paso de los años, absortos en sus propias vidas, en sus propios problemas, hasta convertirse en nada más que una obligación que les molestaba. La casa que tenían detrás, de estilo ranchero, en las afueras de Portland, donde habían crecido, necesitaba reformas. Eso era cierto. El techo tenía 2 goteras. La caldera hacía ruido. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas, pero Burl la había mantenido lo mejor que había podido con su pensión. Nunca les había pedido ayuda. Nunca había sido una carga hasta hacía 3 meses, cuando se le dioñó la rodilla y llamó a Stuart porque no podía conducir hasta la sala de urgencia. Ese único momento de vulnerabilidad lo había cambiado todo. De repente celebraban reuniones familiares sin él, tomaban decisiones sobre su futuro y lo trataban como un problema que había que resolver en lugar de como una persona a la que amar. Vamos a vender la casa, había anunciado Stuart 2 semanas antes, sin preguntar, anunciando. El mercado está bien ahora mismo. Podemos conseguir 600,000, quizá más. Eso cubrirá el centro y nos sobrará algo para emergencia. Es mi casa. Burl había dicho, se está cayendo a pedazos. Margot espetó. Y estamos cansados de preocuparnos por ella, por ti. Fue entonces cuando lo supo. No se trataba de su bienestar, se trataba de dinero. Sus hijos, los 3 exitosos por méritos propios, los 3 con estilos de vida caros, miraban su herencia y veían cómo se desmoronaba junto con la casa. Querían liquidarla ahora, antes de que la edad o la enfermedad se comieran lo que consideraban suyo. Así que allí estaba, bajo la lluvia,
con 2 bolsas de basura negras que contenían todo lo que consideraban digno de salvar de su vida. Su ropa, algunas fotografías, sus medicamentos. Las habían empaquetado mientras él estaba en una cita con el médico en la que habían insistido. Al volver a casa, se encontró sus pertenencias en el porche y a su familia dentro, repartiéndose los muebles y discutiendo sobre quién se quedaba con qué. Copper gimió a su lado. El viejo sabueso Bluetick intuía que algo iba mal. Burl se agachó y le rascó detrás de las orejas. Al menos le habían dejado quedarse con su perro. Un pequeño consuelo. ¿A dónde se supone que debo ir?, preguntó. Hemos hecho los arreglos necesarios, dijo Stewart, sin mirarle a los ojos. Hay una habitación en Meadowbrook Senior Living. Te esperan mañana. Mañana. Te llevaremos nosotros, se ofreció Margot. Su versión de la amabilidad. No. La palabra salió más dura de lo que Burl pretendía. No, ya se me ocurrirá algo. El alivio se reflejó en sus rostros. Querían que se fuera. Querían que terminara esa escena incómoda. Querían volver a sus vidas sin el incómodo recordatorio de que su padre existía, de que lo había sacrificado todo por ellos, de que le estaban devolviendo su amor con un desahucio. Stewart le tendió un sobre. Hay algo de dinero para el motel esta noche. Mañana te llevaremos el coche a Meadowbrook con el resto de tus cosas. Burl cogió el sobre sin mirar dentro y recogió sus maletas. La correa de Copper ya estaba enganchada a su collar. Lo habían pensado todo. Bajó los escalones del porche que había reparado una docena de veces. Recorrió el camino de entrada agrietado que había sellado cada verano. Pasó por el jardín donde había enseñado a Margot sobre los tomates, a Garrett sobre la paciencia y a Stewart sobre el valor de ensuciarse las manos. Ninguno de ellos lo detuvo. Ninguno lo abrazó para despedirse. Solo lo observaban desde el porche de su casa. Ahora, mientras caminaba bajo la lluvia con su perro, sus bolsas de basura y lo que le quedaba de dignidad, había recorrido 6 manzanas hasta la parada del autobús antes de que comenzaran los temblores. No por el frío o el miedo, sino por una rabia tan pura que amenazaba con consumirlo. Pensaban que era débil, que estaba acabado, que no era más que un anciano molesto, cuyo único valor era el valor neto de una casa por la que había trabajado 40 años para pagarla. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, podría llenar volúmenes. En 1994, Burl Nanton había creado algo revolucionario, un algoritmo de compresión de datos tan elegante y eficiente que acabaría convirtiéndose en el estándar del sector. Había vendido la patente a través de un intermediario por $8 millones. Había depositado el dinero en cuentas a nombre de un fideicomiso y nunca se lo había contado a nadie. 2 años más tarde, había registrado una patente derivada para aplicaciones móviles. Esa se vendió por 12 millones. Había invertido de forma conservadora. Dejó que el interés compuesto hiciera su magia. Nunca tocó el capital. Vivía con su sueldo de ingeniero. Criaba a sus hijos con una comodidad modesta y veía cómo su fortuna oculta crecía hasta convertirse en algo que nunca había imaginado. $200 millones, quizá más ahora. No lo había comprobado en meses, lo había mantenido en secreto por una razón. Quería que sus hijos valoraran el trabajo, el carácter y la independencia. Quería que se abrieran camino en el mundo, que se ganaran su propio éxito y que comprendieran que la riqueza sin un propósito no tenía sentido. Tenía pensado decírselo cuando fueran lo suficientemente maduros para entenderlo. Sentado en esa parada de autobús, con la lluvia golpeando el techo de plástico y la cabeza de Copper pesada sobre su muslo, Burl se dio cuenta de que nunca serían lo suficientemente maduros. Se habían convertido exactamente en lo que él temía: privilegiados, egoístas, crueles y sin idea de quién era él realmente. Entonces, el recuerdo afloró, tan claro como si fuera ayer. La granja de su abuelo Ezequiel, en el este de Oregón, 40 acres de desierto alto, salvia y cielo. La propiedad había pasado a manos de Burl hacía 15 años, cuando Ezequiel murió a los 94 años. Había ido al funeral, pero no había vuelto desde entonces. Los impuestos se pagaban automáticamente. Probablemente la casa se estuviera cayendo a pedazos, pero era suya, verdaderamente suya. Un lugar donde nadie lo conocía. Nadie tenía expectativas, nadie podía hacerle daño. Burl se puso de pie, con las bolsas en la mano. «Vamos, chico», le dijo a Copper. «Nos vamos a casa». No a la casa que acababa de perder, sino a la que había olvidado que tenía.
El viaje hacia el este les llevó casi toda la noche. Burl compró una camioneta Ford de segunda mano en un concesionario que permanecía abierto hasta tarde. Pagó en efectivo con una cuenta que tenía para emergencias y cargó sus bolsas de basura en la caja. Copper iba en el asiento del copiloto, con la nariz pegada a la ventanilla, viendo cómo las luces de la ciudad se desvanecían en la oscuridad. Burl conducía en silencio, sin radio, solo con el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto y sus propios pensamientos como compañía. La ira se había convertido en algo más frío, más duro. Ya no era rabia, sino claridad. Durante años, había adaptado su vida a las necesidades de sus hijos, a sus horarios, a su aprobación. Se había hecho pequeño, poco exigente, agradecido por cualquier migaja de atención que le ofrecieran, y ellos habían confundido su humildad con debilidad. La autopista se extendía hacia el este a través del desfiladero del río Columbia y luego subía hacia las tierras altas. Alrededor de la medianoche, el paisaje se transformó. Los pinos ponderosa dieron paso a los enebros y la salvia. El aire que entraba por la ventana entreabierta olía diferente, más seco, más limpio, con un toque de algo antiguo. Este era el Oregón que la mayoría de la gente nunca veía. La zona desierta donde las ciudades estaban separadas por 80 kilómetros y el cielo se extendía hasta el infinito. Amanecía cuando cruzó al condado de Morrow. Una luz rosada se derramaba sobre el alto desierto, tiñendo la salvia de plata y las lejanas montañas de púrpura. Copper se movió, se estiró y miró a Burl con esos ojos viejos y sabios que parecían preguntar si ya estaban cerca. Casi, chico, casi. Riverton apareció cuando el sol se asomó por el horizonte. Población, 1,200 habitantes, anunciaba el descolorido cartel. Una calle principal, edificios con fachadas falsas que no habían cambiado desde los años 50. Una ferretería, una cafetería, una oficina de correos, una tienda de comestibles con un surtidor de gasolina en la entrada. El tipo de pueblo donde todo el mundo se conocía, donde nada sucedía deprisa, donde un hombre podía desaparecer si quería. Burl no se detuvo. La granja estaba a otros 16 kilómetros por una carretera comarcal que se convirtió en grava y luego en tierra. Reconoció el desvío por el enebro fulminado por un rayo que su abuelo se había negado a talar. Ese árbol había sobrevivido. Ezequiel solía decir, es una muestra de respeto dejarlo en pie. La verja estaba abierta, colgando torcida de unas bisagras oxidadas. El camino de tierra que había más allá estaba cubierto de hierba y maleza. Burl cambió a marcha lenta y avanzó lentamente, con la camioneta rebotando sobre los baches que recordaba de los veranos de su infancia. Entonces allí estaba, la casa se materializó a través de la bruma matinal como algo salido de un sueño. Tablas blancas, o lo habían sido alguna vez. Ahora la pintura había desaparecido en su mayor parte, desgastada hasta volverse gris. El porche se hundía en el centro. Varias ventanas estaban rotas. El techo parecía intacto, pero probablemente tenía goteras. Detrás, el viejo granero se inclinaba 10 de guino fuera de plomo. La pintura roja se había desvanecido hasta convertirse en óxido. Burl apagó el motor y se quedó sentado un largo rato, contemplándolo todo. 40 acres de salvia, rocas y recuerdos. Los campos donde había ayudado a su abuelo a cosechar heno. El arroyo, probablemente seco en esta época del año, donde habían pescado truchas. El taller donde Ezequiel le había enseñado a afilar una hoja de sierra, a enderezar el borde de una tabla y a medir 2 veces y cortar una sola vez. Un hombre necesita tierra, le había dicho una vez su abuelo. Estaban sentados en ese mismo porche, viendo la puesta de sol detrás de las montañas. Burl tenía unos 12 años y pasaba el verano como lo hacía todos los años, hasta que el instituto le ocupó demasiado tiempo. No necesariamente para cultivar la tierra, aunque ese es un trabajo honrado, sino para saber que tenía un lugar en el mundo, un terreno bajo sus pies que nadie podía quitarle. Nadie se lo había quitado. Burl simplemente había olvidado que estaba allí. Salió de la camioneta, con las rodillas protestando tras el largo viaje. Copper saltó y enseguida empezó a explorar, con el hocico pegado al suelo y moviendo la cola. El perro parecía más joven allí, como si el espacio abierto le hubiera dado permiso para volver a ser el mismo. La puerta principal estaba cerrada con llave, pero Burl sabía dónde guardaba su abuelo la llave de repuesto. Debajo de la tercera tabla del porche, desde la izquierda, en una lata de café oxidada. La lata seguía allí, con la llave dentro. Algunas cosas no cambiaban.
La puerta se atascó, hinchada por los años de exposición a la intemperie, pero cedió cuando Burl la empujó con el hombro. Dentro de la casa olía a polvo, a tiempo y a ausencia. Los muebles yacían bajo viejas sábanas como fantasmas. La mesa de la cocina estaba desnuda, salvo por un grueso libro, el diario de su abuelo, abierto como si Ezequiel acabara de salir un momento hacía 15 años. Burl recorrió las habitaciones, catalogando los daños. La sala de estar estaba intacta, los muebles sólidos, aunque polvorientos. La cocina tenía electrodomésticos viejos, pero aún podían funcionar. Había electricidad. Había mantenido la cuenta activa. El baño necesitaba nuevos accesorios. Había 2 dormitorios en la planta superior, uno con un agujero en el techo por donde había entrado agua. No era grave, se podía arreglar. Se encontró de nuevo en la cocina, atraído por el diario. La letra de su abuelo era firme y clara a pesar de su edad. La última entrada estaba fechada 3 días antes de su muerte. 14 de octubre. Se avecina una ola de frío. Visité a la familia Hodgkins. El hijo de Floyd está enfermo otra vez. Les llevé un pollo y algunas conservas. No por caridad, solo por vecindad. Un hombre cuida de su comunidad. Su comunidad cuida de él. Así es como se supone que debe funcionar. Burl pasó las páginas hacia atrás, leyendo al azar. Entrada tras entrada sobre ayudar a los vecinos. Préstamos concedidos que nunca se cobraron. Trabajos realizados que nunca se construyeron. Un patrón de generosidad silenciosa que abarca décadas. El 3 de agosto de 1985 ayudó a la familia Pritchard a construir su granero. Maggie hizo su famosa tarta. Son buena gente, la sal de la tierra. Me recordó por qué me quedé en Riverton todos estos años. El 22 de marzo de 1967, el joven Hodgkins necesitaba trabajo. Lo contraté para el verano, aunque no necesitaba ayuda. Era un buen chico dispuesto a aprender. Su familia pasaba apuros desde que cerró la fábrica. 7 de junio de 1943. Las guerras son duras para todos. La familia Cardi perdió a su hijo en Italia. Les perdoné la deuda de su cuenta en la tienda. El dinero no importa en momentos como este. Y así sucesivamente, año tras año. Su abuelo había vivido con un propósito, con generosidad, con una clara comprensión de lo que importaba. No la acumulación, sino la contribución. No la riqueza, sino el valor. El teléfono de Burl vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Lo sacó y vio una serie de mensajes de sus hijos. Stuart, ¿dónde estás? Estás exagerando. Llámame. Marot. Papá, estamos tratando de ayudarte. Deja de ser terco. Tenemos que hablar de la casa. Garrett, no puedes desaparecer así como así. Tenemos los documentos del poder notarial listos. Esto va a suceder, te guste o no. Poder notarial. Realmente pensaban que podían declararlo incompetente, tomar el control de sus bienes, la casa, su pensión, la modesta cuenta de ahorros que conocían. No tenían ni idea del dinero real. No tenían ni idea de que el padre al que habían tirado como basura tenía más riqueza de la que podían imaginar. Burl apagó el teléfono y lo guardó en un cajón. Lo que quisieran podía esperar para siempre, tal vez. Volvió a salir al exterior, donde Copper perseguía a una ardilla por la salvia. El sol de la mañana ya calentaba, disipando los últimos restos de frío. Las montañas se recortaban nítidas contra un cielo tan azul que dolía mirarlo. Un halcón volaba en círculos sobre su cabeza, aprovechando las corrientes térmicas, paciente y decidido. Este lugar olvidado y abandonado, se sentía más como en casa que en cualquier otro sitio en el que hubiera estado en años. Burnanton se paró en el porche de su abuelo, ahora su porche, y tomó una decisión. No le diría a nadie sobre el dinero, ni a sus hijos, ni al pueblo. A nadie. Viviría con sencillez, arreglaría este lugar con sus propias manos, demostraría que no necesitaba su aprobación, su compasión, ni su cuidado a regañadientes. Y si sus hijos venían a buscarlo, encontrarían a un hombre que por fin vivía según sus propios términos. La primera semana pasó en un torbellino de trabajo honesto. Burl se despertaba con el sol, preparaba café en la cafetera abollada de su abuelo y pasaba las horas del día arreglando lo que necesitaba arreglarse. Empezó por los pequeños escalones del porche que se habían hundido, las tejas del techo que se habían soltado y las ventanas que no se abrían. Cada reparación revelaba otra, como suele ocurrir en las casas antiguas, pero el trabajo le hacía sentir bien, limpio. Cada clavo que clavaba, cada tabla que reemplazaba,
Era una elección que él mismo había tomado. En el granero encontró la caja de herramientas de su abuelo, un pesado cofre de roble lleno de herramientas manuales de los años 50. Los mangos estaban desgastados por décadas de uso, pero el acero seguía afilado. Burl pasó el pulgar por el filo de un cincel y sintió la conexión a través del tiempo. Estas herramientas habían construido, reparado y creado. Ahora eran suyas para seguir adelante. Copper se adaptó a la vida en el campo como si la hubiera estado esperando toda su vida. Cada mañana recorría la propiedad, revisando las vallas y persiguiendo conejos que nunca atrapaba. El perro parecía más joven, de alguna manera más vivo. Quizás eso era lo que hacía la libertad. Te daba permiso para volver a ser tú mismo. Al final de la semana, Burl necesitaba suministros. La lista era larga. Madera, clavos, pintura, corcho y una docena de cosas más. Condujo hasta Riverton un jueves por la mañana, un pueblecito tranquilo bajo un cielo azul. La ferretería estaba en Main Street, con su fachada de madera pintada de verde bosque. Una campana sonó cuando Burl empujó la puerta. Dentro, el lugar olía a serrín y aceite de máquina, y a algo indefinible que todas las ferreterías comparten. Un hombre de unos 70 años estaba detrás del mostrador con unas gafas de lectura puestas en la nariz, revisando una factura. ¿Le puedo ayudar a encontrar algo?, preguntó, levantando la vista. En realidad, necesito bastantes cosas. Burl sacó su lista para arreglar la antigua casa de Nanton. El hombre levantó las cejas. La casa de Ezequiel. ¿Es usted de la familia? Su nieto, Burl Nanton. El hombre salió de detrás del mostrador y le tendió la mano. Floyd Hutchkin. Tu abuelo era buena gente, muy buena gente. Su apretón de manos era firme y cálido. Hacía años que no veía a nadie por allí. Me preguntaba si la casa seguiría en pie. Apenas, pero se arreglará. Floyd pasó la siguiente hora ayudando a Burl a reunir los materiales y ofreciéndole consejos sobre todo, desde el tratamiento de la madera hasta el mantenimiento de la bomba. Los pozos probablemente estén bien, dijo, mientras cargaba tablones de 2x4 en un carrito. Esos viejos pozos profundos duran para siempre, pero comprueba el tanque de presión. La vejiga podría estar gastada después de todo este tiempo. Hablaron mientras trabajaban. Floyd compartió recuerdos de Ezekiel. Cómo había contratado a Floyd cuando era adolescente y su familia pasaba apuros. Cómo había estado en la boda de Floyd, en el funeral de su padre, en todos los momentos importantes. Nunca pidió nada a cambio, dijo Floyd en voz baja. Simplemente ayudaba porque así era él. En la caja registradora, Burl vio cómo subía el total. 300, 400, $500. Floyd lo cobró sin comentar nada, aunque sus ojos se detuvieron en el dinero que Burl sacó de su cartera. Ya no había mucha gente que pagara en efectivo cantidades tan elevadas. ¿Vives solo ahí fuera?, preguntó Floyd mientras contaba el cambio. Solo yo y mi perro. Bueno, si necesitas algo, dímelo. Estaría bien tener a alguien en esa casa otra vez. A tu abuelo le gustaría. Burl se dirigió al restaurante, de repente con hambre. El lugar era el clásico de una pequeña ciudad. Sillas de vinilo rojo, suelo a cuadros, una barra con taburetes giratorios. Una camarera de unos 50 años se movía entre las mesas con la facilidad y eficiencia de alguien que llevaba décadas haciendo ese trabajo. En su etiqueta ponía Karen. Siéntate donde quieras, cariño, le dijo, equilibrando 3 platos. Burl se sentó en una mesa junto a la ventana. Karen apareció un momento después con café y un menú. Su sonrisa era sincera. ¿Solo de paso o te quedas un tiempo? Me quedo. Estoy arreglando la casa de mi abuelo a las afueras de la ciudad. ¿Qué abuelo? Ezekiel Nanton. Su rostro se iluminó. Oh, Ezekiel. Solía venir todos los sábados a desayunar. Pedía lo mismo desde hacía 30 años. 2 huevos fritos, tostadas integrales, bacon crujiente. Se comportaba como un millonario, aunque todo el mundo sabía que vivía de forma sencilla. Ella observó a Burl con franca curiosidad. Tiene sus ojos, unos ojos bondadosos. Algo se aflojó en el pecho de Burl al oír eso. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había llamado? Pidió el desayuno especial y comió despacio, observando Riverton a través de la ventana. Aquí la gente se movía a un ritmo diferente. Se paraban a hablar en la acera, saludaban a los coches que pasaban. Un hombre ayudaba a una anciana con la compra. Era el tipo de lugar que ya no existía, excepto que sí existía. Había estado allí todo el tiempo, esperando. De vuelta en la granja, Burl descargó los suministros y se puso a trabajar. Reemplazó las tablas podridas del porche, tapó el agujero del techo del dormitorio,
Revisó las ventanas. El trabajo físico le sentaba bien. Cada noche, sus músculos le dolían de esa forma honesta que proviene del trabajo útil. Y dormía mejor que en años. No volvió a encender el teléfono, no revisó el correo electrónico, dejó que el silencio se prolongara hasta que le pareció natural, incluso necesario. Lo que quisieran sus hijos podía esperar. Ellos habían tomado sus decisiones. Ahora él tomaría las suyas. Al octavo día, Burl encontró algo en el escritorio de su abuelo, un libro de contabilidad encuadernado en cuero de la década de 1930. Las páginas estaban amarillentas, pero intactas. En su interior había registros meticulosos, nombres, fechas, cantidades, dinero prestado durante la depresión a familias de Riverton, cientos de entradas que abarcaban años. Pero aquí estaba la cuestión. Junto a cada importe del préstamo había un registro de pagos, y los pagos nunca coincidían con los importes originales. A veces eran la mitad, a veces una cuarta parte, a veces solo 2 docenas de huevos y un agradecimiento. En el margen de cada entrada, su abuelo había escrito, pagado en su totalidad, con su cuidadosa letra. Burl recorrió las entradas con el dedo. Hodgkins, $200, $1,932, pagado en su totalidad con $50 y trabajo de verano. Pritchard, $150, $1,934, pagado en su totalidad con lo que pudieron ahorrar. Comedy, $300, $1,936, pagado en su totalidad. Su gratitud. Su abuelo había dado sin esperar nada a cambio. Había ayudado a la gente a recuperarse y luego había perdonado la deuda. Una y otra vez, año tras año, un patrón de generosidad que no pedía nada a cambio. Burl se recostó en la silla del escritorio, con el libro de contabilidad abierto en su regazo. Tenía $200 millones, acumulando intereses en cuentas que nunca tocaba, dinero que había ganado con su propio trabajo, pero que nunca había necesitado. ¿Para qué servía si no era para esto, si no era para continuar lo que su abuelo había empezado? La idea tomó forma poco a poco. Ayuda anónima para personas que la merecían. Generosidad silenciosa, sin expectativas ni reconocimiento. No caridad. A su abuelo le habría disgustado esa palabra. Solo vecindad, solo humanidad. Tendría que tener cuidado. Investigar quién necesitaba ayuda. ¿Y por qué? Asegurarse de que fueran personas auténticas y trabajadoras que se enfrentaban a dificultades reales. Su abuelo no había ayudado a todo el mundo. Burl se dio cuenta. Solo a aquellos que usarían la ayuda con prudencia, que trabajarían duro, que devolverían el favor cuando pudieran. Burl sacó un cuaderno y empezó a tomar notas. La ferretería. Floyd había mencionado que su nieto necesitaba una operación, algo caro que el seguro no cubría. La biblioteca, que había visto, tenía una lona en el techo. La joven madre, cuyo coche se había averiado en el aparcamiento del supermercado, contaba el cambio para llamar a la grúa. No a todo el mundo, solo a quienes se lo merecían, tal y como había hecho su abuelo. Fuera, el sol se ponía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Copper ladró a algo entre la salvia. La casa crujía a su alrededor, acomodándose a la noche, y por primera vez en mucho tiempo, Burl Nanton se sintió útil, vivo, con un propósito. La segunda semana trajo complicaciones. Burl estaba reemplazando las bisagras de los armarios de la cocina cuando sonó el teléfono fijo, un número que apenas recordaba que existía. Lo miró fijamente durante 3 tonos antes de contestar. Papá. La voz de Stuart estaba tensa por la ira contenida. Llevamos 10 días intentando localizarte. He estado ocupado. Ocupado. Pensábamos que estabas muerto. O algo peor. ¿Qué hay peor que estar muerto? No te hagas el gracioso. ¿Dónde estás? Burl miró por la ventana de la cocina hacia las montañas. ¿Importa eso? Por supuesto que importa. Hemos pedido a la policía que compruebe si estás bien en Meadowbrook. No has aparecido. Quieren presentar una denuncia por desaparición. No estoy desaparecido. Estoy exactamente donde quiero estar. Una pausa. Luego, la voz de abogado de Stuart, la que ganaba casos. Papá, no estás pensando con claridad. Te fuiste sin nada, sin un plan, sin un sistema de apoyo. Por eso precisamente nos preocupaba tu juicio. Mi juicio está bien. ¿De verdad? Porque desde mi punto de vista, has abandonado a tu familia, has ignorado tus responsabilidades y has desaparecido a Dios sabe dónde.
Ese no es el comportamiento de alguien que piensa racionalmente. Las palabras le golpearon como puñetazos diseñados para herirle, para hacerle dudar de sí mismo. Burr reconoció la táctica. Stewart la había utilizado con él durante años. Un sutil menoscabo disfrazado de preocupación. «Tengo que irme», dijo Burr. «Vamos a vender la casa. Los papeles están preparados. Necesitamos tu firma». «No lo vas a conseguir, papá». «Le dije que no, Stewart. La casa es mía. No puedes venderla sin mí». «Ya lo veremos». La amenaza era clara. «Tenemos opciones. Opciones legales. Haz lo que tengas que hacer». Burl colgó, con las manos temblorosas. Se quedó de pie en la cocina durante un largo rato, respirando lentamente, intentando calmar su ritmo cardíaco. No iban a dejarlo pasar. Presionarían y presionarían hasta conseguir lo que querían o demostrar que no podían conseguirlo. Tenía que protegerse. Esa tarde, condujo 2 horas hasta Pendleton, la ciudad más cercana con servicios legales adecuados. Encontró a un abogado llamado Jeffrey Sinclair, especializado en planificación patrimonial. El hombre era más joven de lo que Burl esperaba, tal vez 45 años, pero su oficina estaba llena de libros de derecho y su apretón de manos denotaba confianza. «Cuénteme qué está pasando», dijo Sinclair, sentándose detrás de su escritorio. Burl se lo contó. «No todo, no lo del dinero. Todavía no, pero sí lo del desahucio, la casa y las amenazas de sus hijos». Sinclair escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando. «Mencionaron el poder notarial». Sinclair preguntó cuando Burl terminó. «Sí. ¿Tienen alguna documentación? ¿Algún acuerdo previo que haya firmado?» «No, nada». «Bien, eso simplifica las cosas». Sinclair se recostó en su silla. «Primero, presentaremos una declaración formal de que usted es competente y actúa por su propia voluntad. Segundo, pondremos protecciones a su propiedad. La casa no se puede vender sin su firma notarial explícita. Tercero, actualizaremos su testamento para reflejar sus deseos actuales. ¿Aún pueden impugnarlo? Pueden intentarlo. Tendrían que demostrar incompetencia, lo que requiere pruebas médicas. ¿Ha visto a un médico recientemente? Hace 3 meses. Estoy completamente sano, salvo por algo de artritis. Obtendremos una evaluación física y cognitiva actualizada. Documentaremos que está en plena forma y que toma decisiones informadas. Eso acabará con cualquier acusación de incompetencia. Reclame antes de que empiece». Burl asintió lentamente. «¿Cuánto costará?» «Unos pocos miles por el paquete completo. Podemos acordar un plan de pago si es necesario». «Está bien. Pagaré el total». Burl sacó su chequera, no la que estaba vinculada a su pequeña cuenta corriente, sino la que estaba conectada a una cuenta fiduciaria. Extendió un cheque por $6,000. Sinclair abrió ligeramente los ojos al ver la cantidad, pero fue lo suficientemente profesional como para no hacer ningún comentario. «Empezaré con el papeleo hoy mismo. Debería tener los documentos preliminares a finales de semana». De vuelta a Riverton, Burl se sentía más ligero. Estaba tomando el control, protegiéndose a sí mismo. Sus hijos pensaban que era un inútil. Estaban equivocados. Esa noche, en la cafetería, Karen le rellenó el café y se quedó un rato junto a la mesa. La hora punta de la cena había terminado. Solo quedaban unos pocos clientes habituales charlando mientras comían tarta. «Parece que llevas todo el peso del mundo sobre tus hombros», observó ella. Burl sonrió a pesar suyo. «¿Es tan obvio? Llevo 30 años leyendo a la gente al otro lado de esta barra. ¿Tienes esa mirada?» Se deslizó en la mesa de enfrente. «¿Quieres hablar de ello?» Había algo en su franqueza, en su falta de pretensiones, que hacía que Burl quisiera confiar en ella. «Problemas familiares», dijo con cautela. «De los más difíciles. Tu familia está cerca. 2 hijos, ambos se mudaron a Seattle por trabajo. Los ves quizás 2 veces al año». Ella se encogió de hombros. «Solía tomármelo como algo personal. Pensaba que había hecho algo mal, que los había alejado. Luego me di cuenta de que los había criado para que fueran independientes. No puedo resentirme con ellos por ser lo que les enseñé a ser, pero hay independencia y hay abandono». «Es cierto». Ella lo estudió. «¿Con cuál estás lidiando?» «Con el segundo». Karen asintió lentamente. «Lo siento, es algo difícil». Se levantó y cogió la cafetera. «Por lo que vale, parece que lo estás haciendo bien. Mejor que cuando llegaste, al menos. Tenías una mirada perdida. Ahora ya no la tienes». Después de que ella se marchara, Burl se quedó con sus palabras. Tenía razón, se sentía menos perdido. El trabajo, el propósito, el ritmo sencillo de los días. Estaba curando algo que no sabía que estaba roto. De vuelta en la granja,
encontró un correo electrónico de Jeffrey Sinclair. Rápido trabajo. El abogado había investigado los antecedentes de sus hijos, como es habitual en las disputas familiares. Al parecer, lo que Burl leyó le revolvió el estómago. Stewart se enfrentaba a una audiencia disciplinaria con el Colegio de Abogados del Estado. Habían desaparecido fondos de clientes de su cuenta fiduciaria, casi $200,000. La investigación seguía en curso, pero las pruebas parecían condenatorias. El negocio inmobiliario de Margo estaba en quiebra. Había realizado inversiones arriesgadas, pedido préstamos contra comisiones futuras y ahora debía más de $300,000 a varios acreedores. Las notificaciones de ejecución hipotecaria estaban pendientes. Garrett estaba siendo investigado por la SEC por llevar a cabo lo que equivalía a una estafa piramidal con inversores de edad avanzada. Había prometido rendimientos garantizados, utilizado dinero nuevo para pagar a los antiguos inversores y embolsado la diferencia. Si lo acusaban, podría enfrentarse a una pena de cárcel. Los tres tenían graves problemas financieros. Los tres necesitaban dinero desesperadamente y de repente su preocupación por su anciano padre tenía mucho sentido. Lo habían echado de casa pensando que podrían liquidar rápidamente su casa, repartirse las ganancias y resolver sus problemas. Lo habían visto como una solución, no como una persona, como un recurso que explotar, no como un padre al que amar. Burl cerró su ordenador portátil y salió al exterior. La noche era fría y clara, con las estrellas brillando en lo alto. Copper lo siguió hasta el porche y se acomodó a sus pies. El calor del perro era reconfortante, sin complicaciones. Los perros no te traicionaban, no fingían que les importabas mientras tramaban cómo utilizarte. Una parte de él quería ayudar a sus hijos. El padre que había vendado y raspado rodillas, pagado la universidad y asistido a todas las graduaciones. Esa parte quería escribir un cheque, resolver sus problemas, volver a ser el héroe. Pero ahora sabía que no debía hacerlo. Ayudarlos no les enseñaría nada. Habían tomado sus decisiones, malas decisiones, y ahora tenían que afrontar las consecuencias. Si los rescataba ahora, nunca aprenderían, nunca crecerían, nunca se convertirían en las personas que él esperaba que fueran. Su teléfono vibró. Un mensaje de Margo. «Papá, por favor, tenemos que hablar. Es importante». Burl apagó el teléfono, lo guardó en un cajón, volvió a sentarse con el diario de su abuelo y leyó a la luz de la lámpara hasta que finalmente se quedó dormido. 3 semanas después de comenzar su nueva vida, Burl se encontraba en la Sociedad Histórica de Riverton, una casa reformada en una tranquila calle lateral. Nadine Pritchard, de 75 años, y Sharp as New Glass, le guiaron a través de los volúmenes encuadernados en cuero de los registros de la ciudad. «Tu abuelo era una leyenda por aquí», dijo ella, sacando un libro de 1935. Durante la sequía, cuando la mitad de las granjas estaban fracasando, organizó una cooperativa para compartir el agua y convenció a la gente de que se ayudaran mutuamente en lugar de acaparar lo que tenían. Abrió el libro por una fotografía. 2 docenas de hombres de pie frente a un canal de riego recién excavado, con herramientas en la mano, rostros curtidos pero sonrientes. Ezekiel estaba en el centro, no al frente como un líder, sino entre ellos como uno más. «Nunca quiso reconocimiento», continuó Nadine. «El ayuntamiento intentó ponerle su nombre a una calle en 1960. Él les dijo que ahorraran el dinero y arreglaran el techo de la escuela». Ella sonrió al recordar. «Así que arreglaron el techo». Burl pasó la mañana leyendo registros, cartas de agradecimiento de familias a las que su abuelo había ayudado, actas del ayuntamiento que señalaban sus discretas contribuciones. Se observaba un patrón. Ezekiel había sido el corazón de esta comunidad durante 50 años, ayudando no con grandes gestos, sino con un cuidado constante y coherente. «Nos vendría bien alguien como él ahora», dijo Nadine mientras Bo se preparaba para marcharse. «El pueblo está pasando apuros, hay recortes presupuestarios, los jóvenes se marchan, los servicios desaparecen, la escuela necesita ordenadores, pero no hay dinero. La clínica necesita equipamiento. El techo del centro comunitario está a punto de derrumbarse». Suspiró. «Nos las arreglamos, pero cada año es más difícil». De camino a casa, la mente de Burl trabajaba. $200 millones. Podría resolver todos los problemas que mencionó Nadine con una fracción de esa cantidad. Pero, ¿cómo? Las donaciones anónimas levantarían sospechas en un pueblo tan pequeño. Todo el mundo querría saber la fuente, la motivación, la expectativa de retorno. Tendría que ser cuidadoso,
estratégico, tal y como había sido su abuelo. Esa tarde, llegó una visita inesperada. El Lexus plateado de Jeffrey Sinclair desentonaba en el camino de tierra, con el polvo cubriendo su impecable pintura. El abogado salió del coche, maletín en mano, mirando a su alrededor con interés evidente. Quería ver este lugar, dijo, y tenemos que hablar en persona. Se sentaron en el porche. Copper se tumbó entre ellos. Sinclair sacó unos documentos, con expresión seria. Tus hijos han solicitado la tutela de emergencia, alegando que usted es mentalmente incompetente y vive en condiciones peligrosas. Las audiencias están fijadas para dentro de 6 semanas. Burrell se lo esperaba, pero oírlo le dolió. ¿Con qué argumentos? Tienen declaraciones de 3 médicos que afirman que usted rechazó las recomendaciones de tratamiento. Un psiquiatra que nunca le ha visto, pero que revisó su caso y encontró patrones preocupantes. Y fotografías de esta propiedad tomadas ayer. Probablemente contrataron a alguien para que pasara por aquí y documentara el estado. Se está renovando. Lo sé, pero estas fotos la hacen parecer abandonada, peligrosa. Están construyendo una narrativa. Un anciano con problemas de salud que vive en la miseria, rechaza la ayuda y está desconectado de la realidad. Eso no es cierto. No importa. Solo necesitan crear dudas. Sinclair abrió otro archivo. Esto es lo que haremos. Primero, una evaluación médica completa, física y psiquiátrica. Documentaremos que estás sano, que eres competente y que tomas decisiones informadas. Segundo, testigos de carácter de Riverton, personas que puedan dar fe de tu estabilidad y contribución a la comunidad. Tercero, hizo una pausa. Aquí es donde se pone interesante. Podría revelar tu situación financiera al tribunal. Burrell se tensó. ¿Por qué? Porque destruye su narrativa. Afirman que eres un anciano indefenso que no puede valerse por sí mismo, pero en realidad eres un inversor sofisticado con una fortuna considerable que toma decisiones racionales sobre tu propiedad y tu futuro. Eso pondría fin al caso de inmediato. También pondría fin a mi privacidad. Es cierto, pero considere la alternativa. Si ganan la tutela, obtienen el control de todo. La casa, sus cuentas. No saben nada de las cuentas. Lo sabrán cuando comience el proceso de descubrimiento. Los procedimientos judiciales requieren la divulgación completa de la información financiera. Su secreto saldrá a la luz de cualquier manera. La pregunta es si usted controla la narrativa o ellos. Burrow observó a Copper perseguir una mariposa entre la salvia. El perro era feliz aquí, libre. Revelar el dinero lo cambiaría todo. Atraería la atención, preguntas, complicaciones. La gente lo trataría de manera diferente. Sus hijos también. Sus hijos se sorprenderían, se enfadarían, se desesperarían. Se darían cuenta de lo que habían desperdiciado, de lo que podrían haber tenido si lo hubieran amado en lugar de utilizarlo. Déjame pensarlo, dijo Burrell finalmente. Después de que Sinclair se marchara, Burrell recorrió su propiedad. 40 acres de posibilidades. Había hecho grandes progresos en las últimas semanas. La casa estaba tomando forma, el granero se había estabilizado, el terreno estaba despejado. Lo había hecho él mismo, con sus propias manos, demostrándole algo solo a sí mismo, pero sus hijos le estaban obligando a elegir entre la privacidad y la protección. Esa noche, en la cafetería, Karen se dio cuenta inmediatamente de su estado de ánimo. Trajo café y se sentó en la mesa sin preguntar. Otra vez pensamientos pesados, dijo ella. No es una pregunta. Mis hijos están tratando de declararme incompetente. Ella abrió mucho los ojos. ¿Pueden hacer eso? Lo están intentando. Tengo una audiencia en 6 semanas. Eso es... Se detuvo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Eso es cruel. Es desesperado. Necesitan dinero para sus propios problemas. Pensaron que podrían liquidar mis bienes y resolver todo. Pero está claro que estás bien. Mejor que bien. Has trabajado más en esa propiedad en 3 semanas que la mayoría de los hombres que tienen la mitad de tu edad. Los tribunales no siempre ven las cosas con claridad. A veces ven lo que quieren ver. Karen se quedó callada un momento. Luego se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. El gesto los sorprendió a ambos, pero ella no se apartó. No estás solo en esto. La gente de aquí ve quién eres. Nosotros lo atestiguamos. Apenas me conoces. Sé lo suficiente. Eres el nieto de Ezequiel. Trabajas duro. Eres reservado. Tratas a la gente con respeto. Das buenas propinas y dices, por favor y gracias. Ella le apretó la mano.
Eso me dice mucho. Más tarde, mientras regresaba a su camioneta, Burl sintió algo que no esperaba. Gratitud. Esta mujer que apenas lo conocía se ofrecía a apoyarlo en la corte, defenderlo ante extraños, arriesgar su tiempo y su reputación por alguien que había llegado al pueblo hacía 3 semanas. Eso era lo que su abuelo había construido aquí. No solo un legado de ayuda prestada, sino una cultura de personas que se ayudaban entre sí. Y, de alguna manera, Burl estaba siendo bienvenido a ella. En casa se sentó con el diario de su abuelo y añadió su propia entrada debajo de la última que había escrito Ezequiel. Día 22. Mis hijos están tratando de quitarme mi libertad porque necesitan mi dinero. Pero aquí he encontrado algo que ellos nunca entenderán. Una comunidad construida sobre el carácter, no sobre el dinero. Mañana decidiré si revelo mi riqueza en el tribunal. Una parte de mí quiere ver sus caras cuando se enteren de la verdad. Otra parte quiere mantener el secreto, demostrar que no necesito su aprobación ni su codicia. Abuelo, ¿qué harías tú? Se quedó mirando las palabras, esperando una sabiduría que no llegó. Afuera, un búho ululó en la oscuridad. Copper se movió en su sueño, persiguiendo conejos. La casa se asentó a su alrededor con los pacientes crujidos de la madera vieja. Finalmente, Burl cogió el teléfono y llamó a Sinclair. He tomado una decisión, dijo cuando el abogado respondió. Revelaremos el dinero, pero en mis términos, en el momento adecuado, cuando sea más beneficioso. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Mis hijos me han obligado a luchar. Es hora de mostrarles a qué se enfrentan realmente. El segundo mes trajo consigo una revelación. Burl se reunió con su asesor financiero Calvin Hughes en Pendleton para revisar toda su cartera de cara a la documentación de la fundación que Jeffrey Sinclair estaba preparando. Se sentaron en la sala de reuniones de Hughes, con hojas de cálculo y extractos bancarios cubriendo la mesa como un paisaje de papel. Necesito tener una visión completa, dijo Burl. Todo. Hace años que no miro los detalles. Hughes abrió los archivos en su ordenador portátil y se puso a revisar las cuentas. El fideicomiso principal de la venta de su patente de 1994 ha crecido hasta los 187 millones. Inversiones conservadoras, en su mayoría fondos indexados y bonos municipales, tal y como usted especificó. ¿Y la patente móvil? Ahí es donde se pone interesante. Hughes dejó de desplazarse por la pantalla y giró el ordenador hacia Burl. Usted registró una patente derivada en 1996 para aplicaciones móviles de su algoritmo de compresión, ¿correcto? Sí. La vendió a través del mismo intermediario por 12 millones, correcto. Pero hay algo que quizá no recuerde. La tecnología se convirtió en la base de la compresión de datos de los teléfonos inteligentes. Todos los teléfonos fabricados desde 2007 utilizan alguna versión de ella. Ha estado cobrando regalías. B se quedó mirando la pantalla. Las cifras no tenían sentido. ¿Cuánto? La cuenta de regalías ha acumulado 93 millones de dólares en los últimos 18 años. Nunca accediste a ella, así que simplemente creció. Con el fideicomiso principal, tus activos líquidos totales son de aproximadamente 280 millones. La habitación se inclinó ligeramente. Burl se agarró al borde de la mesa. 280 millones más la propiedad de Oregón, que probablemente valga 2 millones si se desarrolla, aunque el valor de los terrenos es complicado por allí. Y tu casa de Portland, valorada en 600,000, aunque entiendo que ahora mismo es complicado. Burl se recostó en su asiento. Estaba procesando la información. Había tenido tanto cuidado de no tocar el dinero, tan centrado en vivir con sencillez, que nunca se había molestado en comprobar el alcance total de lo que había ganado. 80 millones de dólares que ni siquiera sabía que existían. Dinero que podría hacer mucho bien si se utilizara con prudencia. Quiero crear una fundación, dijo Burl. Algo que pueda funcionar ahora y continuar después de mi muerte. Una junta anónima, una selección cuidadosa, centrada en comunidades rurales como Riverton. Hughes asintió con aprobación. Inteligente. Podemos estructurarla como una fundación privada con una junta independiente. Usted mantendrá el control durante su vida, pero funcionará de acuerdo con unos estatutos que continuarán su visión después. Necesitaremos un buen asesoramiento legal. Yo me encargo de eso. Pasaron 2 horas trabajando en los detalles. La estrategia de inversión para sostener la fundación a largo plazo. Los criterios de concesión de subvenciones para garantizar que el dinero fuera a parar a los destinatarios que lo merecían.
los mecanismos de supervisión para evitar el despilfarro o la corrupción. Al final, a Burl le daba vueltas la cabeza con tanta información, pero el camino a seguir estaba claro. De vuelta a Riverton, sonó su teléfono. Había vuelto a llevarlo consigo, preparado para cualquier cosa que le echaran sus hijos. La pantalla mostraba el número de Margo. En contra de su mejor criterio, respondió: «Papá». Su voz era débil, tensa. «Por favor, necesito hablar contigo. Te escucho». «No por teléfono. ¿Puedo ir a verte?» «Solo yo, sin los demás. Por favor». Algo en su tono le hizo dudar. Desesperación, sí, pero también algo que sonaba como auténtico dolor. «¿Dónde estás?» «En Portland. Puedo ir mañana en coche. Solo dime dónde». Burl le dio la dirección, colgó y se sintió incómodo. Esto era o bien un gran avance o bien una trampa. Con sus hijos ya era difícil saberlo. Esa noche, trabajó en el granero a la luz de una lámpara, sustituyendo las tablas que se habían podrido. El trabajo físico le ayudaba a pensar. Que Margot viniera sola podía significar que estaba rompiendo filas o que era la negociadora designada. En cualquier caso, el día siguiente sería interesante. Copper ladró de repente y Burl levantó la vista y vio unos faros acercándose por el camino. Era demasiado pronto para que llegara Margo. Dejó las herramientas cuando una camioneta se detuvo cerca de la casa. Floyd Hutchins salió de ella con aire incómodo. «Siento molestarte tan tarde», dijo Floyd. «He visto que tenías las luces encendidas. ¿Va todo bien?» Floyd se acercó, con las manos metidas en los bolsillos. «Necesito preguntarte algo y quiero que seas sincero conmigo». Burl sintió un nudo en el estómago. «De acuerdo. Mi nieto necesitaba una operación, algo especializado. El seguro no lo cubría. $35,000 que no tenía». Floyd observó atentamente el rostro de Burl. 3 días después de mencionarlo en la tienda, alguien deslizó un sobre por el buzón. La cantidad exacta en efectivo, con una nota que decía que era de alguien que recordaba su amabilidad. Burl mantuvo una expresión neutra. «Es muy generoso. Es sospechoso, porque solo unas pocas personas sabían de la operación de Tyler, y tú eras una de ellas». Floyd sacó un sobre de su chaqueta. «Esto apareció ayer en la biblioteca. $50,000 para ordenadores. Donación anónima. Luego la clínica recibió un cheque para equipamiento médico. Después los Johnson descubrieron que les habían pagado los impuestos atrasados. Parece que alguien se preocupa por esta ciudad. Eres tú, ¿verdad?» La pregunta directa quedó suspendida en el aire fresco de la noche. Burl podía negarlo, pero Floyd merecía sinceridad. «¿Importa quién sea?» «Sí y no. Estoy agradecido. Dios sabe que estoy agradecido. La operación de Tyler salió perfecta. Se está recuperando muy bien, pero necesito saber a quién se lo debo. No se lo debes a nadie. Esa es la cuestión». Floyd lo observó durante un largo momento. «Estás haciendo lo que hacía Ezekiel, ayudando en silencio, sin pedir nada a cambio. Mi abuelo era un buen hombre. Tú también lo eres». Floyd le tendió el sobre. «Esto es de parte del pueblo. Hicimos una colecta. No es mucho, quizás $300. Pero queríamos hacer algo por el trabajo que estás haciendo en la propiedad, por ser el nieto de Ezekiel, por lo que sea que estés haciendo y no quieras admitir». Burl tomó el sobre, conmovido. «No tenían que hacer esto». «Sí, lo hicimos, porque así es como funciona aquí. Alguien ayuda. Tú ayudas como puedas, aunque solo sea dando las gracias como es debido». Después de que Floyd se marchara, Burl se sentó en el porche con el sobre sin abrir. Su anonimato se estaba resquebrajando. La gente se estaba dando cuenta. Pronto, todo el mundo lo sabría y la vida sencilla y tranquila que había construido aquí se complicaría. Pero quizá eso estaba bien. Quizá intentar ayudar de forma completamente anónima era otra forma de orgullo. Quizá aceptar la gratitud era parte del regalo. Abrió el sobre. Dentro había billetes y monedas y una nota firmada por lo que parecía ser la mitad de Riverton para un buen hombre que hacía un buen trabajo. «Bienvenido a casa». Burl lo leyó 3 veces, con un nudo en la garganta. «Bienvenido a casa». Palabras tan sencillas, pero que lo significaban todo. Sus hijos lo habían echado de casa. Unos desconocidos lo habían acogido, y eso lo cambiaba todo. En el interior añadió otra entrada al diario de su abuelo. «El dinero ya no es un secreto. Al menos, no del todo. La gente se está dando cuenta. Una parte de mí temía que esto lo arruinara todo. Pero Floyd me ha demostrado esta noche que la gratitud no es una carga. Es conexión. Estas personas no quieren estar en deuda conmigo.
Quieren conocerme. Quizás eso es lo que mi abuelo entendió desde el principio. La generosidad no consiste en permanecer oculto, consiste en formar parte de algo más grande que uno mismo. Esa noche le costó poco conciliar el sueño, y por primera vez en meses, Burl soñó con el futuro en lugar de con el pasado. Margot llegó a las 10:00 de la mañana siguiente, conduciendo un BMW que desentonaba dolorosamente en el camino de tierra. Salió del coche vestida con vaqueros de diseño y una blusa de seda, con gafas de sol que le ocultaban los ojos. Burl la observaba desde el porche, con un café en la mano y la alerta de cobre a su lado. Papá. Se quitó las gafas de sol y Burl vio que había estado llorando. Tenía los ojos enrojecidos y el maquillaje imperfecto. No era la elegante agente inmobiliaria que había ayudado a echarlo. Era su hija, realmente angustiada. Margot, ¿podemos hablar dentro? La llevó a la cocina y le sirvió un café que ella no bebió. Se sentaron uno frente al otro en la mesa de su abuelo. Años de daño y distancia entre ellos. Tengo que contarte algo, dijo ella finalmente. Algo que los chicos no saben que estoy haciendo. Te escucho. Contratamos a un abogado, Randolph Blackstone. Se especializa en casos de tutela. Y él dejó de luchar. No es un buen hombre, papá. Investigué después de contratarlo. Ha sido sancionado 2 veces por explotar a clientes ancianos. Se queda con un porcentaje de los bienes que controlan sus clientes, normalmente un 30%. Burl mantuvo el rostro impasible. ¿Por qué me cuentas esto? Porque al principio no lo sabía. Ninguno de nosotros lo sabía. Estábamos desesperados y Stuart lo encontró, y nosotros, su voz se quebró. Solo queríamos resolver nuestros problemas. Pero ahora veo lo que estamos haciendo, lo que hemos hecho, y me avergüenzo. ¿Estás aquí para pedirme ayuda con tu deuda? No. Levantó la vista con los ojos fieros a pesar de las lágrimas. Estoy aquí para decirte que estamos equivocados. La tutela es un error. Echarte fue un error. Todo ello. ¿Por qué este cambio de opinión? Porque vine aquí y vi esto, dijo señalando la cocina renovada. No te estás desmoronando. Te estás reconstruyendo. Y me di cuenta de que te echamos porque pensábamos que estabas destrozada. Pero somos nosotros los que estamos destrozados, no tú. Burl sorbió su café sin decir nada. Deja que hable. Voy a perderlo todo. Margot continuó. El negocio, mi casa, probablemente mi licencia. Tomé malas decisiones. Pedí prestado dinero que no podía devolver. Aposté por cosas que no salieron bien. Eso es culpa mía, no tuya. No puedo pedirte que lo arregles. Pero Stuart y Garrett seguirían quitándomelo todo si pudieran. Están más metidos en esto que yo. Stuart podría ir a la cárcel si no puede devolver el dinero. A Garrett le esperan cargos federales. Necesitan dinero desesperadamente y te destruirán para conseguirlo si es necesario. ¿Y tú no? Ella lo miró a los ojos. Yo no. He venido a advertirte. Blackstone te va a pintar como una persona delirante y peligrosa para ti misma. Es bueno en eso. Ya lo ha hecho antes. Y una vez que consigan la tutela, te dejará sin nada mientras les promete a los chicos que todo será para ellos. Se puso de pie. Voy a abandonar, a retirar la petición. No los detendrá, pero al menos sabrás que alguien de tu familia todavía tiene conciencia. Después de que ella se marchara, Burl se quedó meditando sus palabras. Una de sus 3 hijas había encontrado el camino de vuelta a la decencia. Quizás aún había esperanza para ella. Pero Stuart y Garrett estaban demasiado perdidos, demasiado desesperados, y ahora sabía que habían contratado a un depredador para que los ayudara. La pelea se avecinaba, lo quisiera o no. Esa tarde, Jeffrey Sinclair llamó con noticias. Acaban de entregarme la demanda. Afirman que tienes demencia, delirios paranoicos sobre tu familia y que vives en condiciones que ponen en peligro tu salud. Tienen 3 médicos dispuestos a testificar. Necesitas intervención inmediata. Médicos que nunca me han examinado. A Blackstone no le importa. Está construyendo una narrativa. Nuestra contraestrategia debe ser infalible. ¿Estás listo para revelar tus finanzas? Burl pensó en la entrada del diario de su abuelo de 1978. El chico Slattery intentó engañarme en una transacción inmobiliaria. Le demostré que lo sabía. No lo castigué, pero le dejé claro que no era tonto. A veces hay que mostrar las cartas para protegerse. Sí, dijo Burl. Revelaremos todo, pero quiero hacerlo en el tribunal, donde quede constancia y no puedan ocultar la verdad. Será dramático. Bien. Que vean exactamente lo que han desperdiciado. 2 semanas antes de la vista, Burl se sometió a una evaluación médica. La doctora Patricia Whitaker, especialista en geriatría de Pendleton,
Les sometió durante 4 horas a pruebas, exámenes físicos, evaluaciones cognitivas, evaluaciones psiquiátricas, pruebas de memoria y ejercicios de razonamiento. Al final se recostó en su silla y sonrió. Sir Nanton, ojalá todos mis pacientes estuvieran en su estado. Su salud física ha mejorado. La presión arterial ha bajado, el tono muscular ha aumentado y los marcadores de estrés han disminuido. Cognitivamente, su puntuación está por encima de la media para su grupo de edad. No hay signos de demencia, depresión o deterioro del juicio. Sea lo que esté haciendo aquí, siga haciéndolo. Entonces, soy competente. Excepcionalmente, testificaré si es necesario. La semana antes de la audiencia, Riverton se movilizó. Se había corrido la voz sobre el intento de tutela y el pueblo estaba indignado. Floyd organizó una reunión en el centro comunitario y acudieron 40 personas que se ofrecieron como testigos de carácter. El nieto de Ezekiel está siendo atacado por sus propios hijos, dijo Floyd a la multitud. Afirman que no puede valerse por sí mismo. ¿Alguien aquí cree eso? Un coro de no y ridículo llenó la sala. Entonces, apoyémoslo. Demostremos al tribunal quién es realmente Burl Nanton. Nadine Pritchard se puso de pie. Testificaré sobre su investigación histórica, su mente lúcida, su dedicación a preservar el legado de su abuelo. Wendell Carty, hablaré sobre su carácter y su integración en la comunidad. Corin, hablaré de su rutina diaria, de la claridad de sus propósitos, de su evidente competencia. Uno por uno se ofrecieron voluntarios, personas que Burl apenas conocía, levantándose para defenderlo por quien había sido su abuelo y por quien creían que era Burl. Esa noche, Karen lo acompañó a su camioneta después de la reunión. «Tienes a todo el pueblo detrás de ti», le dijo. «¿Cómo te sientes?» «Abrumador, humillante. No lo hacen por obligación. Lo hacen porque tú importas. Porque has marcado la diferencia aquí en solo 2 meses. Yo apenas he hecho nada. Tú has hecho más de lo que crees. Las donaciones, el trabajo en tu propiedad, la forma en que tratas a la gente con respeto y dignidad. Eso importa en un pueblo pequeño». Se detuvo junto a su camioneta. «Vas a ganar esta batalla. No solo porque tienes razón, sino porque has construido algo aquí. No pueden quitártelo». La noche antes de la vista, Burl no podía dormir. Se sentó en el porche con Copper, mirando las estrellas que giraban sobre sus cabezas. En algún lugar de Portland, sus hijos preparaban su caso, seguros de que ganarían, planeando cómo dividir sus bienes una vez que tuvieran el control. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Burl sacó el diario de su abuelo por última vez y añadió una última entrada antes de la vista. «Mañana me enfrentaré a mis hijos en el tribunal. Creen que luchan por mi dinero. No saben nada del dinero de verdad. Yo lucho por algo diferente. El derecho a vivir como yo elija, a dar como yo elija, a ser importante según mis propios términos. Pase lo que pase mañana. Yo ya he ganado. He encontrado mi hogar». La mañana de la vista llegó fría y despejada. Burl se vistió con cuidado. Camisa de franela limpia, vaqueros planchados y el reloj de bolsillo de oro de su abuelo. El reloj tenía una inscripción: «A Ezekiel, por su servicio por encima de sí mismo, 1945. Lo llevaba como una armadura. Jeffrey Sinclair lo recogió a las 7. Habían repasado el testimonio una docena de veces, pero el abogado lo revisó una vez más mientras conducían. «Blackstone intentará provocarte, hacerte parecer irracional, emocional, inestable. Cada respuesta debe ser tranquila, mesurada, clara. No te dejes llevar por las emociones. Limítate a exponer los hechos. ¿Entendido? Y estás seguro de la divulgación financiera. Una vez que la revelemos, no habrá vuelta atrás». Burl tocó el reloj en su bolsillo. «Estoy seguro de que el juzgado del condado de Morrow era un edificio centenario en Pendleton, todo de piedra y dignidad. Una docena de residentes de Riverton esperaban en las escaleras. Floyd, Nadine, Wendell, Curran y otros cuyos nombres Burl aún estaba aprendiendo. Habían conducido 1 hora para estar allí. Se habían tomado el día libre en el trabajo solo para apoyarlo. «Te respaldamos», dijo Floyd simplemente. Por dentro, la sala del tribunal era más pequeña de lo que Burl esperaba. Paneles de madera, ventanas altas, una bandera estadounidense detrás del estrado del juez. Stewart, Garrett y su abogado, Blackstone, se sentaron a un lado. Lucían elegantes con sus trajes a medida, seguros de su rectitud.
Blackstone era exactamente como Burl esperaba. Cabello plateado, reloj caro, sonrisa de tiburón. Se inclinó hacia Stewart y le susurró algo, sin apenas mirar a Burl cuando éste entró. La jueza Elena Rutherford ocupó el estrado. Eran las 9 en punto. Tenía unos 60 años, el pelo gris recogido hacia atrás y gafas de lectura con cadena. Su expresión sugería que había visto todo tipo de disputas familiares y que no era fácil engañarla. Esta es una audiencia sobre la petición de tutela de emergencia, dijo. Señor Blackstone, como abogado del demandante, usted presentará su caso primero. Blackstone se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Su señoría, este es un caso trágico de un hombre que ha perdido la capacidad de cuidar de sí mismo, pero se niega a reconocerlo. Burnanton fue un buen padre, un hombre trabajador, pero la edad y el aislamiento le han pasado factura. Sus hijos lo quieren desesperadamente. Hoy están aquí para salvarlo de sí mismo. Llamó primero a Stewart. El hijo mayor de Burl subió al estrado, prestó juramento, se sentó con su abogado, con la espalda recta y las manos cruzadas. Cuéntele al tribunal cómo fue el deterioro de su padre, le pidió Blackstone. Durante el último año, papá se volvió cada vez más retraído, dejó de cuidar la casa y acumuló las reparaciones. Hablaba obsesivamente de la antigua granja de nuestro abuelo, un lugar que llevaba 15 años deshabitado. Cuando intentamos hablar con él sobre opciones de cuidados razonables, se volvió hostil. ¿Qué hicieron ustedes? Buscamos centros y encontramos uno bueno, con actividades y personal médico. Pensamos que si se lo presentábamos como algo decidido, lo aceptaría. Y su reacción fue desaparecer. Se marchó en mitad de la noche con su perro. Nanton, ¿cuándo fue la última vez que visitó a su padre antes de este supuesto deterioro? Stewart dudó. 6 meses antes, y antes de eso, quizá un año. Así que notó un cambio drástico durante una visita después de no verlo durante un año. Hablábamos por teléfono. ¿Con qué frecuencia? A veces, una vez al mes. A veces significa menos de una vez al mes. Estaba ocupado con el trabajo y la familia. Demasiado ocupado para visitar a su anciano padre con regularidad, pero de repente muy preocupado por su bienestar. Sinclair dejó eso en el aire. Señor Nanton, se enfrenta actualmente a una audiencia disciplinaria con el Colegio de Abogados del Estado de Oregón. Blackstone objetó. La relevancia, su señoría, radica en la motivación, replicó Sinclair. El tribunal necesita comprender por qué se presentó esta petición. Ahora bien, el juez Rutherford lo consideró y lo permitió. Responda a la pregunta, señor Nanton. Stewart apretó la mandíbula. Sí, por malversación de fondos de clientes, presunta malversación. No se ha probado nada, pero se enfrenta a una posible inhabilitación y a la obligación de restituir aproximadamente $200,000. Eso es confidencial. Es de dominio público. La casa de su padre vale $600,000. Es un momento muy oportuno para esta petición de tutela, ¿no? No se trata de eso, ¿verdad? Blackstone llamó a Garrett. A continuación, los testimonios siguieron un patrón similar. Preocupación por el bienestar de papá, preocupación por su aislamiento, su negativa a aceptar ayuda. En el contrainterrogatorio, Sinclair reveló la investigación de la Essex sobre Garrett, su desesperada necesidad de pagar los honorarios de los abogados, su repentino interés por los bienes de su padre. A la hora del almuerzo, el juez parecía escéptico. El caso de Blackstone se desmoronaba bajo el peso de un evidente interés personal. En el pasillo, Stewart y Garrett se reunieron con su abogado. Burl los observaba desde el otro lado del pasillo y vio el momento en que se dieron cuenta de que estaban perdiendo. Los gestos de Blackstone se volvieron agitados. El rostro de Stewart se enrojeció. Garrett parecía estar a punto de vomitar. Karen apareció junto a Burl con café de la cafetería del juzgado. No les está yendo bien. No. ¿Estás listo para tu testimonio? Tan listo como nunca lo estaré. Ella le apretó el brazo. La verdad está de tu lado. Eso es lo que importa. Después del almuerzo, Sinclair llamó a sus testigos. El doctor Whitaker testificó sobre la excelente salud de Burl, su claridad cognitiva y su mejora desde que se mudó a la granja. Floyd habló sobre la renovación de la propiedad, la calidad del trabajo y el claro razonamiento que había detrás. Nadine describió la investigación histórica de Burl, su mente aguda y su vida con propósito. El testimonio de Karine fue sencillo pero contundente. Veo a Burl Nanton cada pocos días en mi restaurante. Tiene la mirada clara, es reflexivo, participativo.
Está reconstruyendo su vida después de que sus hijos lo echaran. Eso no es incapacidad. Eso es valentía. Blackstone intentó desestabilizarlos en el contrainterrogatorio, pero no consiguió nada. Eran personas creíbles con conocimiento de primera mano, y su testimonio fue condenatorio para su caso. Finalmente, Sinclair llamó a Burrell. El camino hasta el estrado de los testigos se le hizo largo. Burrell puso la mano sobre la Biblia, prestó juramento y se sentó. Desde el estrado podía ver a todo el mundo, a su hijo mirándolo con una desesperación apenas disimulada, al contingente de Riverton observándolo con apoyo, al juez estudiándolo con aguda inteligencia. El señor Anton Sinclair comenzó con delicadeza. Por favor, cuéntele al tribunal por qué se marchó de Portland. Burrell respiró hondo. Mis hijos celebraron una reunión familiar. Me dijeron que era demasiado problemático, demasiado caro de mantener. Habían encontrado una residencia y estaban vendiendo mi casa para pagarla. Cuando me opuse, empaquetaron mis pertenencias en bolsas de basura y cambiaron las cerraduras mientras yo estaba en el porche. Mantuvo la voz firme. No me preguntaron qué quería. Decidieron por mí, así que me fui. ¿A dónde fue? A la granja de mi abuelo, en el este de Oregón. Me la dejó hace 15 años. Había olvidado lo mucho que me gustaba ese lugar. Describa el estado de la propiedad cuando llegó. Burrell detalló el mal estado en que se encontraba, el trabajo que había realizado y los progresos que había logrado. Sinclair presentó fotografías del antes y el después que contaban una historia de dedicación y capacidad. Usted mismo realizó este trabajo a los 60 años, la mayor parte, con algo de ayuda de los vecinos para el techo. A continuación se presentó el testimonio médico, la evaluación psicológica, el testimonio psicológico, las declaraciones de los testigos de carácter. Todas las pruebas apuntaban a una conclusión. Burrell Nanton no solo era competente, sino que estaba prosperando. Entonces Blackstone se levantó para el contrainterrogatorio y Burrell supo que la verdadera batalla estaba comenzando. Blackstone se acercó al estrado con la confianza de un hombre que había hecho esto cientos de veces. Señor Nanton, usted vivía en una casa cómoda y moderna en Portland. ¿Por qué una persona racional elegiría el aislamiento en lugar de la familia? No elegí el aislamiento, elegí la paz de sus hijos que le quieren. El amor no es tirar a alguien a la basura. La sonrisa de Blackstone se tensó. Sus hijos estaban preocupados por su bienestar. Eso no es abandono, es cuidado. Cuidado habría sido preguntarme qué quería. Ellos decidieron por mí, porque su juicio estaba afectado. Se estaba descuidando a sí mismo, dejando que su casa se deteriorara. Tenía artritis. Algunas reparaciones eran difíciles. Eso no significa que fuera incompetente. Blackstone cambió de táctica. Señor Nanton, ¿cómo se mantiene en esta granja? ¿Qué ingresos tiene aquí? Fue el momento en que todo cambió. Tengo ahorros, dijo Burr con cautela. ¿Inversiones de qué fuente? Está jubilado, vive de una modesta pensión. ¿Cómo puede permitirse el mantenimiento de la propiedad, los gastos de manutención y seguir rechazando la ayuda de sus hijos? Vendí una patente hace años. El dinero se ha invertido. El tono de Blackstone se volvió despectivo. ¿Una patente de hace 30 años? ¿Cuánto podría aportar eso en este momento? Burrell miró a Sinclair, quien asintió levemente. Bastante, en realidad. Sinclair se puso de pie. Su señoría, me gustaría presentar la prueba número 12 de la defensa, la declaración financiera completa de los activos de Burrell Nanton. Distribuyó carpetas al juez, al abogado de la parte contraria y a la galería. Burrell observó cómo Blackstone abría su copia y vio el momento exacto en que lo comprendió. El rostro del abogado palideció. Stewart cogió su copia, la hojeó y se quedó boquiabierto. Garrett se inclinó, leyó y se quedó rígido por la sorpresa. La jueza Rutherford estudió los documentos y levantó las cejas. Señor Sinclair, estas cifras son exactas, su señoría, y han sido verificadas por el asesor financiero del señor Nanton, Calvin Hughes, cuya declaración jurada se adjunta. La jueza leyó en voz alta y su voz resonó en la silenciosa sala del tribunal. Patrimonio neto total, $280 millones. Se oyeron exclamaciones entre el público. El grupo de Riverton intercambió miradas de asombro. Floyd se quedó boquiabierto. Incluso Karen, que sospechaba algo, parecía sorprendida. Stewart se puso de pie involuntariamente. Eso no puede ser. Siéntese, señor Nanton, ordenó la jueza con severidad. Garrett miró fijamente el papel, pálido. Margot, que estaba sentada al fondo a pesar de haberse retirado de la petición,
Se tapó la boca con ambas manos. Blackstone se recuperó primero, aunque le temblaban ligeramente las manos. Su señoría, esto es muy irregular. No teníamos indicios. No preguntasteis, le interrumpió Sinclair. Asumisteis que mi cliente era indigente. Construisteis todo el caso sobre una premisa falsa. El juez Rutherford levantó una mano. Señor Sinclair, explique esto al tribunal, por favor. Sinclair se acercó al estrado. En 1994, Burl Nanton creó un revolucionario algoritmo de compresión de datos. Vendió la patente a través de un intermediario por $8 millones. Invirtió de forma conservadora y nunca tocó el capital. En 1996, presentó una patente derivada para aplicaciones móviles. Esa tecnología se convirtió en el estándar de la industria en los teléfonos inteligentes. Lleva 25 años cobrando derechos de autor. ¿Y nunca se lo dijo a sus hijos?, preguntó el juez. No, señoría. El señor Nanton creía en enseñar a sus hijos a valorar el trabajo y el carácter por encima de la riqueza. Tenía pensado decírselo cuando fueran lo suficientemente maduros para manejarlo con responsabilidad. Sinclair hizo una pausa. Los acontecimientos sugieren que ese momento nunca llegó. Blackstone intentó reorganizarse. Señoría, independientemente de las finanzas, la cuestión de la competencia sigue en pie. No. El tono del juez era gélido. Todo su argumento se basaba en que el señor Nanton no podía valerse por sí mismo económicamente. Estos documentos demuestran lo contrario. Demuestran que ha estado gestionando una fortuna considerable de forma inteligente durante 3 décadas. Pero las condiciones de vida muestran a un hombre renovando una propiedad que heredó. He visto las fotografías, señor Blackstone. Eso no es miseria, es construcción, continuó Sinclair. Su señoría, ¿puedo reanudar el interrogatorio directo? Por favor, hágalo. Sinclair se volvió hacia Burl. Señor Nanton, ¿por qué no les habló a sus hijos de esta riqueza? Burl eligió cuidadosamente sus palabras. Quería que construyeran sus propias vidas, que se ganaran su propio éxito. Vi lo que la riqueza heredada le hizo a algunas familias. Hijos que nunca trabajaron, nunca lucharon, nunca aprendieron el valor de nada. No quería eso para los míos. ¿Cuándo pensaba decírselo? Cuando demostraran que entendían lo que realmente importa. El carácter, la integridad, tratar a las personas con dignidad. Miró a sus hijos. Todavía estoy esperando. Stuart tenía la cara roja. Garrett, blanca. El contraste habría sido divertido en otras circunstancias. ¿Qué planes tiene para esta fortuna? Ahora estoy creando una fundación benéfica, siguiendo el ejemplo de generosidad discreta de mi abuelo, ayudando a las comunidades rurales, apoyando a las personas que se ayudan a sí mismas, marcando una diferencia real donde más se necesita. ¿Y tus hijos, Burl? Cruzó la mirada con ellos al otro lado de la sala. Son adultos, tomaron decisiones que les llevaron a tener problemas financieros. Son consecuencias que deben afrontar. No voy a seguir ayudándoles. No hay más preguntas. Blackstone se acercó para el contrainterrogatorio, pero había perdido las ganas de luchar. Hizo algunas preguntas sin mucho entusiasmo sobre la estrategia de inversión, tratando de establecer algo, cualquier cosa que pudiera sugerir un juicio erróneo. Pero todas las respuestas de Burl demostraban una sofisticación financiera muy superior a la de la mayoría de la gente. Finalmente Blackstone se rindió. No hay más preguntas. El juez decretó un receso de 15 minutos. En el pasillo se desató el caos. Stuart acorraló a Blackstone. Dijiste que esto funcionaría. Dijiste que era incompetente. Dijiste que estaba arruinado. Blackstone replicó. Me diste información falsa. No lo sabíamos. Ese es tu problema, no el mío. Y sigo esperando mis honorarios. ¿Tus honorarios? No te vamos a pagar nada. Has perdido. Su alianza se desmoronó ante los ojos de Burl. El abogado y los clientes se volvieron unos contra otros como tiburones. Garrett se quedó de pie contra la pared, mirando al vacío. La realidad de lo que habían tirado por la borda le estaba afectando. $280 millones. Su padre había estado sentado sobre una fortuna mientras ellos luchaban por conseguir dinero. Tomaban malas decisiones, cometían delitos para mantenerse a flote, y nunca lo habían sabido. Margot se acercó a Burl, con lágrimas en los ojos. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Lo sé, dijo Burl en voz baja. No tenías por qué saberlo. No hasta que estuvieras preparada. ¿Estaré preparada alguna vez? No lo sé, cariño. Eso depende de ti. Floyd apareció junto a Burl sonriendo. 280 millones. Y me dejaste pagarte con restos de madera. La madera fue un pago más que suficiente. Claro que lo fue.
pero Floyd se reía, encantado. Realmente, eres el nieto de Ezequiel. Karen estaba cerca, sacudiendo la cabeza con asombro. Todas esas veces que viniste al restaurante, pediste el especial, dejaste una propina modesta, me gustó el especial, y las propinas modestas encajan con mi forma de ser. Tu forma de ser, repitió en voz baja, es bastante notable. Les llamó la atención la alguacil. La juez Rutherford había tomado una decisión. La sala se quedó en silencio mientras hablaba. He revisado todas las pruebas presentadas hoy. El testimonio médico demuestra que Burl Nanton goza de excelente salud y no presenta ningún deterioro cognitivo. Los registros financieros muestran una sofisticada gestión del dinero a lo largo de décadas. Los testigos de carácter lo describen como un miembro competente, comprometido y contribuyente de su comunidad. Las fotografías muestran una renovación intencionada de la propiedad, no negligencia. Miró a Stewart y Garrett con expresión severa. Esta petición parece motivada por la desesperación financiera más que por una preocupación genuina. No encuentro base alguna para la tutela. Cayó el mazo. Petición denegada. El sonido del mazo resonó en la sala como un disparo. Por un momento, nadie se movió. Entonces, el contingente de Riverton estalló en vítores silenciosos, respetuosos con el entorno, pero incapaces de contener su alegría. La jueza Rutherford no había terminado. Se quitó las gafas y miró a Stewart y Garrett con una mirada que podría congelar el agua. Además, estoy profundamente preocupada por lo que he observado hoy. Esta petición no se presentó de buena fe. Las pruebas sugieren una explotación financiera disfrazada de preocupación. Stewart se levantó a medias de su silla. Su señoría, estábamos tratando de ayudar. Siéntese, la orden era absoluta. Stewart se sentó. Usted echó a su padre de su casa con bolsas de basura. Contrataron a un abogado conocido por explotar los procedimientos de tutela. Construyeron un caso basado en suposiciones y mentiras. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Remito este asunto al Colegio de Abogados del Estado de Oregón para que investigue la conducta del señor Blackstone. En cuanto a ustedes dos, deberían avergonzarse. Blackstone se levantó rápidamente. Su señoría, me opongo a cualquier caracterización de mí. Su objeción queda registrada y denegada. Ha hecho carrera con estos casos, señor Blackstone. 16 tutelas en 5 años. Todas ellas relacionadas con patrimonios considerables. Todas ellas con honorarios considerables para usted. Este tribunal ya ha tenido suficiente. Bailiff, por favor, entregue al señor Blackstone los documentos de remisión al Colegio de Abogados. El rostro del abogado pasó de rojo a morado. Recogió sus papeles con manos temblorosas, lanzando miradas venenosas a Stewart y Garrett. Los tiburones se estaban devorando entre sí, y Burl observaba sin piedad. Se levanta la sesión. El martillo volvió a caer, definitivo y absoluto. En el pasillo, Floyd le dio una palmada en el hombro a Burl. Esa jueza los destrozó. Ella vio la verdad, dijo Burl simplemente. Nadine lo abrazó. Tu abuelo estaría muy orgulloso. Defenderte, ayudar a la comunidad, vivir con integridad. Eso es exactamente lo que él hizo. Wendell le estrechó la mano. Yo invito a las bebidas en la cafetería. Bueno, café. No somos muy sofisticados, amigos. Café suena perfecto. Mientras el grupo de Riverton celebraba, Burl vio a Stewart y Garrett de pie cerca de las puertas de la sala. Parecían perdidos, derrotados, incapaces de mirar a nadie a los ojos. Margot se mantenía apartada de ellos, mirando a sus hermanos con algo parecido a la lástima. Stewart finalmente se acercó. Garrett los seguía. Se detuvieron a unos metros de distancia y durante un largo momento nadie habló. Papá, comenzó Stewart, y luego se detuvo. ¿Qué podía decir? Siento que te echáramos. Siento que intentáramos robarte tu independencia. Siento que no supiéramos que eras rico. Espero que hayáis aprendido algo de esto, dijo Burl en voz baja. Los dos no lo sabíamos, dijo Garrett con voz débil. Lo del dinero. Pensábamos que creías que era pobre e indefenso, y que eso justificaba que me controlaras. Burl negó con la cabeza. El dinero no importa. Habríais hecho lo mismo si no hubiera tenido nada. Eso es lo que no puedo perdonar. Cometimos errores, dijo Stewart, sin tono de abogado. Ahora solo eres un hijo. Errores graves. Sí, los cometisteis. Y ahora afrontáis las consecuencias. Espero que os enseñen lo que yo no pude enseñaros. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Garrett. ¿Resolvéis vuestros propios problemas? ¿Pagáis vuestras deudas? ¿Afrontáis vuestros cargos y reconstruís vuestras vidas sin mi ayuda?
Stuart apretó la mandíbula. Eso es todo. ¿Simplemente nos estás apartando? Tú me apartaste primero. Me echaste cuando pensaste que no tenía nada que ofrecer. Ahora sabes que lo tengo todo y quieres volver. La voz de Burl era firme, triste, pero segura. El amor no funciona así. La familia no funciona así. Seguimos siendo tus hijos, dijo Garrett desesperadamente. Entonces actúa como tal. No hoy ni mañana, pero algún día cuando hayas aprendido quién tienes que ser. Hasta entonces hemos terminado aquí. Se dio la vuelta hacia el grupo de Riverton que esperaba junto a los ascensores. Floyd tenía el brazo alrededor de Nadine. Karen miró a Burl a los ojos y sonrió. Estas personas, prácticamente desconocidas hace 2 meses, habían estado a su lado cuando su propia familia había intentado destruirlo. Stuart lo llamó. Papá, espera. Burl se detuvo y miró hacia atrás. ¿Qué? Yo... Stuart luchó, con orgullo y desesperación en su rostro. Finalmente, siento lo que hicimos, en lo que nos convertimos. Te merecías algo mejor. No era mucho, no era suficiente, pero era algo. La primera grieta en la coraza de privilegios que había protegido a Stuart durante años. Gracias por decir eso, dijo Burl. Es un comienzo. Fuera del juzgado, el sol de septiembre calentaba los escalones. El grupo de Riverton se demoró, reacio a dejar que el momento terminara. Habían venido a apoyar a uno de los suyos y habían sido testigos de algo extraordinario. Un hombre que se enfrentaba a sus hijos y ganaba no con ira, sino con la verdad. Margot apareció junto a Burl mientras los demás hablaban. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Me alegro de que hayas ganado. De verdad. Se secó los ojos. No espero que me perdones. No me lo merezco. Pero quiero que sepas que voy a arreglar mi vida de la manera correcta. Sin atajos, sin rescates. Voy a declararme en bancarrota. Empezar de nuevo. Reconstruir desde cero. Eso requiere valor. Tú lo sabes bien. Tú hiciste lo mismo. Ella sonrió entre lágrimas. Quizás soy más tu hija de lo que pensaba. Quizás lo seas. Entonces lo abrazó, con fuerza y rapidez, y se alejó antes de que él pudiera responder. Pearl la vio marcharse sintiendo una pequeña chispa de esperanza. Una de sus 3 hijas había encontrado el camino de vuelta a la decencia. Quizás con el tiempo los demás también lo harían, pero eso ya no era responsabilidad suya. En la cafetería de Riverton, la celebración continuó. Corin sacó piña fresca de esa misma mañana y el café corrió a raudales. Floyd propuso un brindis por Burl Nanton, por demostrarnos que hacer lo correcto sigue siendo importante, por demostrar que la familia no es solo sangre. Son las personas que están a tu lado cuando todo se derrumba. Las copas tintinearon. Burl sintió cómo la calidez se extendía por su pecho, no por el café, sino por el sentimiento de pertenencia. Una pertenencia real ganada por el carácter y no por la obligación. ¡Discurso!, gritó alguien. Burl se levantó a regañadientes. No se me dan bien los discursos, pero quiero dar las gracias. Hace 2 meses llegué aquí con nada más que bolsas de basura y un perro. Me acogieron, me ayudaron, me apoyaron hoy cuando mis propios hijos no lo hicieron. Eso significa más que el dinero jamás podría significar. ¡Por la comunidad!, gritó Floyd, y la respuesta resonó. ¡Por la comunidad! Conduciendo a casa mientras se ponía el sol, con Copper a su lado y la granja esperándole, Burl sintió algo que no había sentido en años. No solo paz, aunque también la sentía. No solo un propósito, aunque también lo tenía. Satisfacción, la profunda satisfacción de vivir de acuerdo con sus valores, ayudando a las personas que lo merecían, construyendo algo que importaba. Sus hijos habían intentado quitarle todo. En cambio, le habían liberado para encontrar lo que le faltaba. Durante todo ese tiempo, la granja apareció a través del crepúsculo, con las luces encendidas en las ventanas que había reparado y el humo saliendo de la chimenea que había limpiado. Hogar, no la casa que había perdido, sino la que había elegido, la que se había ganado. Burl aparcó la camioneta, dejó que Copper saliera a explorar y se quedó un momento contemplándolo todo. Las montañas, la salvia, el cielo infinito. Mañana continuaría con el trabajo en la propiedad, en los cimientos, en la construcción de una vida que valiera la pena. Pero esta noche simplemente estaría agradecido. 3 meses después de la audiencia, Burl se encontraba en las oficinas de la recién creada Fundación Comunitaria Ezekiel Nanton. El espacio era modesto, un local renovado en la calle principal de Riverton, pero era real. Jeffrey Sinclair había finalizado el papeleo. Se había constituido la junta directiva. La misión estaba clara:
Apoyar a las comunidades rurales a través de una generosidad discreta y estratégica. Las primeras subvenciones ya se habían concedido. La clínica recibió nuevo equipo médico. La escuela consiguió su laboratorio de informática. El centro comunitario tenía un nuevo tejado atemporal. Una docena de familias en dificultades habían recibido ayuda anónima, siempre cuidadosamente seleccionadas, siempre merecedoras, siempre concedidas, sin esperar nada a cambio. Floyd formaba parte de la junta junto con Nadine, Wendell y otras 3 personas de pueblos vecinos. Se reunían mensualmente para revisar las solicitudes, discutir la estrategia y asegurarse de que el dinero se utilizaba de la mejor manera posible. Burl asistía, pero no dominaba. Se trataba de dejar un legado, no de controlar. Tu abuelo estaría rebosante de orgullo, dijo Floyd, revisando las últimas propuestas de subvención. Esto es exactamente lo que él hizo, solo que a mayor escala. Él me mostró el camino, yo solo sigo sus pasos. La granja ya estaba terminada. Todas las habitaciones restauradas, todas las reparaciones completadas. Burl había añadido un taller en el granero donde construía muebles para donarlos a familias necesitadas. El trabajo físico todavía le sentaba bien, le mantenía con los pies en la tierra, le recordaba que la riqueza sin un propósito era vacía. Copper había perdido algo de energía. Su hocico estaba más gris, pero seguía patrullando la propiedad cada mañana como si fuera suya, lo cual, en cierto modo, era así. El perro había encontrado su hogar aquí, al igual que Burl. En una fría tarde de noviembre, Burl se sentó en su porche con Karen. Habían caído en una cómoda rutina de cenar en la cafetería 2 veces por semana, café en la granja los domingos, una compañía tranquila que no pedía nada y lo daba todo. Hoy he recibido una carta, dijo Corinne, sacando un sobre de su chaqueta. De mi hijo mayor, viene para Acción de Gracias. Es la primera vez en 3 años. Eso es maravilloso. Dijo algo en la carta. Dijo que había dado por sentada a su familia, centrado en el trabajo y el éxito, y que había olvidado lo que realmente importaba. Dijo que se dio cuenta, después de enterarse de lo que tus hijos hicieron por ti. Miró a Burl. Le hiciste pensar en sus propias prioridades. Yo no hice nada. Tú viviste con integridad incluso cuando te costó caro. Eso es un ejemplo poderoso. Le apretó la mano. Tú cambiaste más que esta ciudad, Burl. Cambiaste la forma en que la gente piensa sobre la familia, sobre lo que realmente importa. Una semana antes del Día de Acción de Gracias, Burl recibió un correo electrónico. El remitente era Stuart. El asunto decía simplemente, progreso. Papá, no espero que leas esto, pero necesito escribirlo de todos modos. La audiencia del Colegio de Abogados es el mes que viene. Probablemente perderé mi licencia, al menos temporalmente. He indemnizado a los clientes a los que he perjudicado. He pedido prestado a amigos, he vendido mi casa y he reducido todo a lo mínimo. Amanda se ha ido. No puedo culparla. Todo es culpa mía. Pero algo extraño sucedió cuando dejé de intentar mantener la apariencia de éxito. Una vez que acepté las consecuencias y empecé a corregir mis errores, me sentí más ligero, como si hubiera estado cargando con un peso innecesario. Tú intentaste enseñarnos esto. Yo no te escuché. Ahora te escucho. Esta vez estoy reconstruyendo mi vida de la manera correcta. No pido ayuda. Solo quería que conocieras a tu hijo Stuart. Burl lo leyó 2 veces. No era una disculpa. No realmente. Pero era un crecimiento en la responsabilidad. La primera señal real de que Stuart podría convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Él respondió. Estoy orgulloso de ti por afrontar las consecuencias. Eso requiere valor. El camino por delante no será fácil, pero será honesto. Eso es más importante de lo que crees. Cuando estés listo, siempre habrá un lugar para ti en mi mesa, papá. La mañana de Acción de Gracias amaneció clara y fría. Burl la pasó tranquilamente preparando un pavo en la cocina de su abuelo, con el suelo de cobre, esperando las sobras. Había invitado al grupo de Riverton a cenar, a Floyd y su esposa, Nain, Wendell, Karen, y a una docena más que se habían convertido en su familia en el sentido más auténtico. Mientras trabajaba, Burl pensó en el viaje. 6 meses antes, estaba en un porche en Portland con bolsas de basura, destrozado y traicionado. Ahora estaba de pie en una cocina que había restaurado, rodeado de propósito, comunidad y un genuino sentido de pertenencia. Sus hijos lo habían rechazado, pensando que no valía nada. Se habían enterado de que era rico, pero esa no era la verdadera lección. La verdadera lección era más simple, más profunda.
El valor no se mide en dólares, sino en cómo tratas a las personas, especialmente cuando no hay nada que ganar. Los invitados llegaron a las 2, trayendo guarniciones y gratitud. Llenaron la casa de calidez y risas. Floyd dijo, gracias a Dios por las segundas oportunidades, los nuevos comienzos y la comunidad que perdura. Durante la cena, Nadine propuso un brindis por Burl Nanton, por recordarnos lo que es la generosidad, por honrar el legado de su abuelo, por elegirnos. A Burl coreó la mesa. Burl se puso de pie, con la copa en alto. A todos vosotros, por enseñarme que la familia no es cuestión de sangre. Se trata de quién está ahí cuando todo se derrumba. Vosotros estuvisteis ahí para mí. Nunca lo olvidaré. Más tarde, mientras se recogían los platos y se servía el café, Karen encontró a Burl en el porche. El sol se ponía detrás de las montañas, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados. ¿Feliz?, le preguntó ella. Muy feliz. ¿Algún arrepentimiento? Burl pensó en sus hijos. Stuart lo estaba intentando. Margot había encontrado el camino de vuelta a la decencia. Garrett seguía perdido, pero quizá algún día también se encontraría a sí mismo. Le habían hecho mucho daño, pero también le habían liberado. Sin su traición, nunca habría venido aquí, nunca habría encontrado esta vida. No hay arrepentimientos, dijo finalmente. Todo había sucedido exactamente como debía. Esa noche, a solas con Copper y el diario, Burl escribió su última entrada. Hace 6 meses, mis hijos me echaron. Pensaban que no valía nada. Se equivocaban con respecto al dinero, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es esto. He construido una vida de la que estoy orgulloso. Ayudo a la gente como lo hacía mi abuelo. Estoy rodeado de una comunidad auténtica. Vivo con un propósito y en paz. Mis hijos me dieron el mayor regalo. Aunque no fue su intención, me dieron la libertad para convertirme en quien siempre debí ser. Los perdono y les doy las gracias porque esta vida hermosa y con sentido, comenzó en el momento en que cerraron esa puerta. A veces, perderlo todo es la forma de encontrar lo que realmente importa. Cerró el diario y lo colocó en la estantería junto a los de su abuelo. 2 generaciones de sabiduría, 2 hombres que habían aprendido que la riqueza no significa nada sin carácter, que la familia se elige a través de las acciones, que la vida más rica es aquella que se vive al servicio de los demás. Afuera, las estrellas brillaban en el cielo del desierto. Copper roncaba junto al fuego. La casa se asentó a su alrededor con sus crujidos familiares, y Burl Nanton, de 60 años y finalmente en casa, sonrió en la oscuridad y durmió el sueño de los contentos.